en Zoom. Qué tecnológicos estamos. Bueno, por las dudas, para cuando quede la grabación, vamos a presentar este espacio, ¿sí? Que hoy es 4 de mayo, estamos en el cuarto shiur del Pirkei Avot, ¿sí? Que estamos analizando desde que arrancó, ¿sí? El Pirkei Avot, y estamos yendo pasito a pasito, pero con paso bien seguro, sobre las Mishnayot del primer capítulo. Vamos a repasar algo simple, pero que nunca viene mal, ¿sí? Que tiene que ver con el orden, ¿sí? O la estructura de la Mishnah. 2 minutitos para aquel que es por primera vez que se conecta, pero además viene bien para que todos repasemos. Acuérdense que cuando hablamos de la Mishnah, estamos hablando de un cuerpo legal, de lo que conocemos como la Torah oral, que se compiló, o sea que son fuentes anteriores, pero que se compiló alrededor del siglo II, ¿sí? Y que la Mishnah está dividida en 6 órdenes o sedarim, son como 6 columnas, cada una dividida por un eje temático, ¿sí? Está marcado acá Moed, pero en realidad el Pirkei Avot, porque esta presentación era de otro shiur, Pirkei Avot está en el Seder Nezikin, ¿sí? Y importante, cada orden o cada ceder se divide en tratados o masechtot en hibrid. Cada tratado o masejet se divide en capítulos o prakim, ¿sí? Cachito. Y cada perek o capítulo se divide a su vez en Mishnayot. O sea que por Mishnah conocemos tanto a la obra general como también a cada cláusula que divide cada capítulo. ¿Sí? Mishnah, Seder, Masejet, Perek, Mishnah. Este material que están viendo ya está colgado, ¿sí? En el link que está asociado a este Shiur, que lo pueden ver en Facebook, en nuestra página del módulo Lamed que estamos estrenando, y donde cada Shiur tiene asociado, ¿sí? El material que corresponde. En este caso, este material en particular sirve para entender toda la Shiurim de Mishnah que tuvimos hasta ahora, que tuvimos Mishnah Pesachim, Megillah, Pirkei Avot, PA, ¿sí? La verdad que venimos este, dándole fuerte al estudio de la Mishnah, que es muy linda, ¿sí? Y estamos en una masejet, en un tratado muy especial. Hoy vamos a empezar a trabajar con la segunda parte, en realidad, de la cuarta Mishnah de este primer capítulo de Pirkei Avot, ¿sí? Lo último que explicamos la vez pasada fue que a partir de los sucesores de Antignos, Ish Soho, es que se inaugura toda una etapa que conocemos como la etapa de la Sugot o de las parejas, ¿sí? Donde tenemos una estructura armada que se va a ir transfiriendo de maestros a alumnos, y esto no es menor, porque acuérdense que hasta ahora las estructuras gubernamentales en el pueblo de Israel correspondían a padres e hijos por lo general, y acá vamos a pasar de los que más saben a sus alumnos que más saben, ¿sí? ¿Y por qué están divididos en parejas? Porque tenemos dos cuerpos importantes, uno es el Beit Din, el tribunal, y otro es el Sanedrín, ¿sí? Digo, uno se dedica a la parte judicial y otro a la legislativa. Y ustedes me dirán, bueno, falta una parte ejecutiva ahí. Bueno, convengamos que no estaba del todo resuelta la parte ejecutiva, ¿sí? Porque en algunos casos esta gente funcionaba en conjunto con el Beit HaMikdash, por ejemplo, y en otros casos se distanciaban rotundamente. Entonces, por ejemplo, perseguir a una persona para castigarla por un robo, y los rabanín decían qué es lo que había que hacer con esa persona, pero de ahí a que pase, no siempre en todas las épocas funcionaba del todo bien. Por lo menos en la primera época de la Sugot, sí. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos tanta convulsión en Israel y estos rabinos siguen ocupando lugares bien importantes y centrales para el pueblo de Israel. Dicho sea de paso, a ninguno lo conocemos como rabino, ¿sí? A ninguno de la Sugot lo conocemos con la palabra rab o rabí antes. Esto también nos marca una época distinta a lo que vamos a encontrar más adelante, por ejemplo, a partir de la época de Rabí Shimon Rabí Yohanan Ben Zakkai, ¿sí? Que estuvimos estudiando la otra vez, pero que ya son alumnos
de la última de las parejas, que es Hillel y Shammai. Hoy vamos a empezar con la primera pareja, y hoy sé que algunos van a necesitar, para una parte en particular, una, una pastillita de antiácido, ¿sí? Porque tiene una parte que va a ser difícil de tragar, prometo. Pero también prometo que lo vamos a superar juntos, porque, digo, la Mishnah no deja de escaparse de su época, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos entenderla juntos. Voy a compartir la pantalla. Quiero ver un cachito nomás, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Estamos entonces Pirkei Avot, cuarto Shiur, ¿sí? Vamos a analizar dos Mishnayot el día de hoy. La primera, que tiene que ver con Pirkei Avot 1.4. Recuerden siempre, cuando vemos estas referencias, 1 hace referencia al capítulo, 4 hace referencia a la Mishnah, a la cláusula que compone ese capítulo. En este caso, voy a leer en hibrit, y después alguno se desmutea para leer en castellano. Yossi ben Yoezer, ish Tzereda, ben Yossi ben Yohanan, ish Yerushalayim, kiblu mehem. Sí, hasta acá habíamos visto la vez pasada, que tenía que ver con la tradición que se recibe de los que vienen antes y que inaugura la primera de las parejas. Entonces vamos a ver hoy lo que dice el primero de estos dos de la pareja. Yossi ben Yoezer, ish Tzereda, Omer, Yehi, Beiteja, Beit, Baal, Lachamim, Behevi, Mitabek, Baafar, Ragleiem, Behevi, Shote, Betzama, et Dibreiem. Muy bien. ¿Quién quiere leer en castellano? Uno que se desmutee con total libertad. Adelante, adelante. Bomboy. ¿Vale? Yosef ben Losuer, hombre de Zerada, y Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, recibieron la tradición de ellos. Yosef ben Loser, hombre de Tzra, solía decir: sea tu casa un lugar de reunión para los sabios. Siéntate sus pies en el polvo y vuelve sus palabras con sed. Ok. Bueno, se entienden las palabras, ¿no? Tenemos entonces algo que ya es habitual, un personaje y una máxima o un comentario que trae, una enseñanza, ¿sí? Es interesante que dice Homer, como si lo dijese ahora, es un término en presente, lo traducimos como solía decir, pero también marca como una especie de eternidad, ¿sí? Del contenido. Entonces dice, habla de tres cosas, de la casa, de que sea una reunión para los sabios, y de dos actitudes frente a los sabios a partir de que uno los deja entrar a la casa, ¿sí? Sentarse a sus pies en el polvo y beber sus palabras con sed. Acá quiero que vayamos analizando de a una, ¿sí? Porque es interesante esto que dice. Y Eva y Teja, ¿sí? O sea, tu casa tiene que ser una casa donde se puedan reunir los jajamim, los sabios, ¿sí? Y me parece que acá hay un doble mensaje, quiero que lo discutamos un cachito, porque por un lado podríamos entender que tenemos que convertir a nuestra casa como el lugar donde invitamos a los sabios, que es así. Pero también me parece que podemos entenderlo de la manera inversa, que es que el lugar donde se reúnen los sabios se convierte en nuestra casa. ¿Se entiende, no? O sea, el término que se usa en esta época, que es un término que es bastante reciente, que es Beit Knesset, la casa de reunión, ¿sí? No es todavía una casa de oración, ¿no? Una casa de reunión, eh, tiene por sentido esto, ¿está bien? Y no siempre estaba la posibilidad de que los sabios se reúnan en lugares determinados. Hoy cuando estudiaba esto me ponía a pensar en la casita de Tucumán, ¿sí? O en la casa donde se leyó el Haratzmaut, ¿sí? En Israel, para la independencia. Como que siempre hace falta la casa de un particular para estas grandes obras. ¿Sí? Y como que de alguna manera la Mishnah nos está invitando a esto, a que si queremos que pasen cosas importantes, más vale abramos la puerta de nuestras casas. ¿Sí? Y ojo, porque dice, hay que reunir a los jajamim.
no es abrir la casa para que sea la casa del pueblo, ¿sí? O sea, no invites a gente que se va a poner a hablar mal de otro, no invites a gente que te pueda hacer daño, ¿sí? Dice, abrí tu casa para que sea la casa de la reunión de los sabios, ¿sí? Eh, y trae dos recomendaciones. Primero, digo, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué puede enseñarnos con esto de que nuestra casa sea un lugar de reunión para los sabios? Y si están de acuerdo con esta idea de que no solo nuestra casa tiene que ser casa de reunión, sino que la casa de reunión tiene que ser nuestra casa. ¿Sí? Léase, la comunidad, por ejemplo, tiene que ser un lugar al que nosotros vamos asiduamente. Opiniones, vamos, quiero escucharlos. Acá los estoy viendo a todos. Digamos como que, que fuera una yeshiva. Yo voy a la yeshiva para aprender y tengo los sabios que me enseñan. Ok, pero, por ejemplo, en este caso, en el que estamos ahora, ¿sí? Una yeshiva online, ¿estamos cumpliendo con esta máxima? Yo creo que sí. A ver, Yo creo que sí. ¿por qué? Porque estamos abriendo la casa para estudiar, para nutrirnos, para aprender. Estaríamos sentados a tus pies ahora y bebiendo las palabras con sed, pero no podemos. No sé cómo se hace desde acá, pero de verdad yo siento eso y cuando dije el otro día que somos afortunados, pues estamos acá en una pantalla aprendiendo un montón, al mismo tiempo estamos haciendo que eso entre en nuestras casas. A ver, ustedes están abriendo las puertas de sus casas en este momento. ¿Sí? Muy difícilmente se me ocurre un escenario en el cual yo podría haber conocido un centímetro de la casa de la mayoría de ustedes. ¿Sí? Conozco la casa de algunos, la casa de otros no. Y no se me ocurren muchas situaciones en las cuales yo podría haber conocido esa parte de la casa de Silvio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, estamos abriendo la puerta de nuestras casas para reunión. Y a ver, sabios en este caso, obviamente con pinzas, estamos hablando acá de una reunión de estudio. No ¿Sí? importa. Con el que Claro, aprende. yo esta frase no la interpreto tan literal, sino que lo que interpreto es que hagas de tu hogar un lugar de estudio. O sea, reunión de eso, porque en general cuando estudias cosas relacionadas con judaísmo, son tareas que escribirse. Que tu casa sea un lugar de estudio. Si es un estudio en reunión, mucho mejor, porque siempre las cosas en comunidad son mejor. Estudio en reunión hace un intercambio y no escuchas otras. Ujú. Y Se escucha un poquito cortado, la Adri, pero bienvenida a los sabios es es una eso. idea general. Una cosita, bueno, perdón, pero la internet está así hoy. Te voy a Y no se entender. entiende. Dale, dale. Prueba un poquito más. ¿Me escuchan ahí? Dale, Sí. sí. Bueno, nada, eso decía que por ahí lo interpreto más como abrí tu casa al estudio, más que así a reunión. Invitar a los sabios desde mi punto es como estudiar lo que escribieron los sabios, estudiar las enseñanzas de los sabios y de esa forma los estás invitando a tu hogar. Bueno, pero Y tengo si que puedes decir, hacer un estudio en comunidad, mucho mejor porque hay un intercambio de opiniones y de interpretaciones que no las tenés cuando estudias solo. antes de dejar la cita, hago dos observaciones. La primera, el conocimiento en el judaísmo siempre es una experiencia colectiva. ¿Sí? Difícilmente lo considere alguien como una experiencia individual. Eh, Sé que Benja tiene preparado ya un buen shiur sobre las leyes de Talmud Torah, ¿sí? No de los cursos de Bar o Bat Mitzvah, ¿sí? Las leyes que hablan sobre el estudio de la Torah, y difícilmente podamos encontrar a alguno que diga que se puede estudiar solo. Pero la mayor observación, Adri, es que en aquella época no había fuentes escritas. Entonces, cuando te están diciendo esto, están diciendo que la única forma de estudiar es sumarte al estudio de un sabio, de un maestro,
escuchar, repetir y enseñárselo a alguien, que, dicho sea de paso, es la máxima que lleva el nombre de este espacio, el módulo Lamed. No había en la Claro. antigüedad estudio Sí, o efectivo. sea, entiendo que, perdón, entiendo que si lo tratamos de interpretar el por qué lo escribieron de esa forma, sí, nos vamos a ubicar en el contexto de la época y tenés razón en lo que estás diciendo de que era la única forma de estudiar. Pero mi interpretación es tratar de aplicar lo que está escrito en un código tan antiguo en algo actual. Yo hoy no puedo invitar a los sabios a mi casa porque ya no viven. Lo único que puedo hacer es estudiar en mi casa lo que los sabios compartieron. Pero Adriana, perdón, pero estando ahora Sí, en tu casa y nosotros desde este lado, hoy voy a hacer un comentario súper romántico, muy al estilo cita de Litvak, pero en este momento estamos convirtiendo nuestros hogares en altares sagrados. No tenemos bueno, es lo que dije. porque están cerradas, pero estamos construyendo más comunidades que antes. Cada casa, cada hogar Bueno, es una Keilah nueva que convertimos con este espacio y yo siento que estoy sentado acá estudiando con ustedes. Para mí Creo yo que estoy sentado en mi casa con ustedes. los dos están hablando de cosas complementarias. ¿Sí? No, no se están, no es se mi están punto, invadiendo. Ori, dijimos lo mismo, sí. Claro. Bueno, Cita, vos querías hacer un comentario. Era lo que vos dijiste, que eso de que tiene que ser colectivo, y que siempre hablamos que el estímulo justamente era de estudiar juntos, fundamental, y lo dice claramente, sea tu caso un lugar de reunión. No me puedo reunir sola, a lo mejor me puedo reunir en la imaginación con lo que estoy leyendo, pero no creo que sea lo mismo. Y me parece que está muy fuerte el tema de compartir. ¿De qué? De compartir. Ah, claro. Bueno, a ver, una de las claves nos la va a dar la segunda parte, ¿sí? O la segunda enseñanza que nos da Yossi Ben Yoezer, que dice, siéntate a sus pies en el polvo, ¿sí? Y que es una frase muy extraña. En ibrit dice, Vebei mitabek ba'afar ragleiem. Alguno quizás se acuerda, la palabra mitabek aparece, ¿sí? Una conjugación parecida en la Torá. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre en qué parte? Nita Beck, espera, no la encuentro. En Ay. el Pirkei Avot, Ah, no, es espera. Amita Beck. mit avek, ¿sí? El shoresh, la raíz, Aleph, Bet, Kuf, ¿sí? Y aparece en la Torá, en Bereshit, ¿sí? Cuando estamos hablando de la lucha de Jacob con el ángel, ¿sí? O con El Eke. Ebek. Ah, no, Ebek es esto. No. dice, ¿sí? Lo tengo marcado para no olvidarme, dice, Vivater Jacob levadó, ¿sí? Jacob se quedó solo, Vayabek ish imo adalota shahar, ¿sí? Y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y es interesante porque Mitabek acá hace referencia al polvo y en la fuente, en la fuente Bereshit hace referencia a la lucha. Hay Sí. muchas opiniones sobre esto, pero principalmente hay algunas que dicen que en la antigüedad siempre que había una lucha, se levantaba mucho polvo. Y ustedes pueden decir, ah, no puedo creer que haya dicho un comentario tan tonto, pero les voy a decir algo, a partir cuando estudiaba historia, los profesores nos hacían notar que muchas batallas terminaban por decidirse a partir de cómo lidiaba la gente con el polvo. Más que nada en batallas en esta zona de la Tierra, donde se peleaba muchas veces en los desiertos amplios y quien pudiese ver a través del polvo era el que ganaba la batalla. ¿Está bien? Digo, es como un ingrediente que no siempre tenemos en cuenta. Claro. ¿A qué se refiere acá? Entonces, acá dice, cuando dice siéntate a los pies de... Agus, Sí, perdón, en la traducción que tengo yo no dice siéntate, ¿cómo es que dice ahí? Perdón que no leo bien. Siéntate a sus
en el polvo, sino que dice cúbrete del polvo de sus pies. En el mío dice ¿Es una adhiere. mala traducción la que tengo Adhiere, o es una traducción? Yo creo que cualquier traducción acá ya va a estar haciendo una primera interpretación fuerte. obvio, En este obvio. caso, por ejemplo, ni siquiera copié la traducción del Rabino Ederi, Sijón Ibrahá, que es la que suelo usar para traerles, porque esta parte no la describe casi, estas palabras. Dice adhiérete, pero no hace referencia ni a polvo, ni a pies, ni nada. ¿Sí? Estaría bueno, hubiese sido bueno preguntarle por qué omitió justo eso. Pero con respecto a esto les traigo dos ideas. La primera era una señal de respeto, ¿sí? Que el maestro estuviese sentado en una silla y que los alumnos estuviesen sentados en el piso, escuchándolo. ¿Sí? Una señal de distancia con respecto a los conocimientos. Perdón, humildad de parte de los alumnos también. Sí, esto no quiere decir que el maestro es mejor. ¿Sí? Tiene que ver en ese momento, cuando uno ocupa el lugar de maestro, el resto están un pasito abajo. ¿Sí? No creo que sea asociable a la idea del siglo XVII, XVIII, XIX, de la tabula rasa y el alumno como la nada misma, que tiene que ir juntando conocimientos, no. Me parece que tiene que ver una cuestión de roles. Porque me imagino, por ejemplo, cuando Hillel enseñaba, Shammai escuchaba de abajo, y cuando Shammai explicaba, Hillel escuchaba de abajo. ¿Sí? Y lo otro interesante es que, como les dije, que esto del polvo está asociado muchas veces a la lucha, y así lo trae el Pasuk de Bereshit, algunos entienden esta parte del Pirkei Avot, dicen, claro, de lo que está hablando es que tenés que sentarte a escuchar, pero que también tenés que empezar a luchar, tenés que empezar a combatir, pero se refiere, claro, a argumentos. Y acá entonces le suma algo interesante a la reunión para estudiar, que tiene que ver con, no tiene que ser reuniones pacíficas, intelectualmente hablando, tiene que ser reuniones donde uno se dé cuenta que escuchando al otro no está de acuerdo. ¿Qué Con tengo en juego ahí? debate, tal vez. Claro, pero y es fundamental, Vivi, porque sin debate no hay conocimiento en la tradición judía. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una discusión alágica, clásica, ¿qué nombre le ponemos? ¿Uno sabe? Bueno, significa que sus casas son bastante pacíficas. En No el lo caso de sabemos. Mahloket, ¿sí? Una discusión rabínica es una Mahloket. Y justamente Mahloket tiene que ver con Helek, ¿sí? Con las partes, ¿sí? Que van discutiendo. Ahora, ninguna parte puede anular a la otra. ¿Está bien? Si no hubiese partes, no hay Mahloket. Y este es el sentido del estudio. ¿Está bien? O sea, para que haya una reunión en los sabios y que se estudie y demás, tiene que haber discusión. Tiene que haber parte y contraparte. ¿Sí? No se admite que todos piensen igual y que baje un solo conocimiento y listo, y nada. Quizás por eso es interesante contextualizar esto en qué marco, en el marco de la primera pareja. ¿Sí? Que aparezca un comentario que hable sobre la discusión cuando desde la cúpula dirigencial, rabínica, están diciendo, no queremos que haya uno, queremos que sean dos a propósito, para que discutamos entre nosotros, ¿sí? Eso tiene que ser el modelo que bajemos, ¿sí? De ahí en más. ¿Tenemos algo en el chat? Bueno, María José, esperemos que te sumes, ¿sí? Las próximas, no hay problema. Bueno, y por último, bebe sus palabras con sed. Yo creo que muchos conocerán, hay una analogía muy usada, que incluso aparece en la Torá, que compara a la Torá con el agua, ¿sí? Con el agua que sacía la sed. Ahora, fíjense, quiero escuchar primero de ustedes, porque la frase dice, bebe sus palabras con sed. ¿Sí? Tranquilamente podría haber dicho, y bebe sus palabras como si fuesen agua. Pero no, dice, bebe sus palabras con sed. Con Habla. sed de saber, de conocer. Sí, yo también pienso igual. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Avidez de conocer, qué sé yo.
discutamos, hagamos uso de la mejor herramienta que nos legaron los Pero jajamim. falta Ori que discuta un poco, pues está Yo creo, muy perdón, pasivo. Está jugando al yo buscaminas. creo, No, yo estoy creo acá, estoy que, acá. Jorge, dale. sí, yo creo que hay un proverbio que resume bien todo esto, que dice que de la discusión surge la razón. Es decir, del intercambio de ideas, creo que podemos sacar algo positivo todos. Ujú. Estoy de Lo que acuerdo. pasa, perdón, lo que pasa, Jorge, que vos estás diciendo esto, pero de repente acá no te está diciendo que tenés que, con la discusión generar el conocimiento. Acá te está diciendo que escuchá y tomate todas sus palabras con ser. O sea, no generes una discusión, no le contradigas, no le digas nada. Todo lo que dice te lo clavás, ¿sí? Es hacer fondo blanco. De hecho, ni Jorge, siquiera lo proceses tanto, fondo blanco le está diciendo, que hasta es más incómodo todavía. Pero bueno, no me voy a meter porque no quiero discutir. yo no lo veo así, perdón, Ori, ¿eh? Todo culpa de Cita que provocó a Horacio. Dale, Cita, responde. Yo no, no, pero yo no creo que sea así. Yo creo que tengo que tomar todo porque antes de discutir tengo que saber lo que dice el otro. ¿Cómo voy a discutir si no? Eh, hay una Quiere hay que una sean analogía. válidas todas las opiniones, En la porque tiene muchas tengo yo. interpretaciones. Totalmente de acuerdo, Vivi. Porque además no dice de uno. ¿Sí? Tus La palabras. traducción que tengo yo dice, Dale, Adri, ¿te escucho? sí, la traducción que tengo yo a ellos bebiendo ávidamente sus palabras. Esta frase es una frase pobre que dice, rodéate de sabios y algo en ti se quedará. Me parece que es una forma de decir como, escuchá lo que tienen los sabios para decir, nutrite de sus palabras, pero no te está diciendo, como dijo Ore, creerlas ciegamente, sino escuchalas, interpretalas y crea una opinión propia y defende tu opinión también. Sí, a ver. Hay algo que se mantiene igual siempre en todo ámbito de estudio alágico clásico, como lo que está haciendo mención la Mishnah, que es que se mantiene un grado de jerarquía. Digo, estudiar con el maestro, y yo sentado, yo sentado en el piso, y él sentado en una silla, tiene que ver también con una presunción que tomamos como premisa, que es que él sabe algo que yo no. ¿Sí? Entonces, digo, si bien la discusión es una máxima del judaísmo, el judaísmo no dice discutir de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, creo que en este caso, voy más por el lado de Cita de tomemos todo. ¿Sí? Tomar en los dos sentidos. Tomar, y agarrar. ¿Sí? Y a partir de eso vayamos descubriendo. Lo interesante es que en un shiur, en la época tanaítica que estamos viendo, por ejemplo, podías escuchar quizás dos argumentos contradictorios. ¿Sí? Y si quisiera la tradición judía anular esa contradicción, cuando lo pasó en limpio en la Mishnah y en el Talmud, hubiese puesto una sola versión de cada cosa. Pero lo cierto es que encontramos un montón, ¿sí? Y que quizás son menos incluso de las que realmente hubieron. Entonces, la discusión hace al todo, pero no de una presunción de que todos sabemos lo mismo, ¿sí? Sino que todos tenemos que conocer para poder discutir a la altura, ¿sí? Leshem Shamaim, ¿sí? A la altura suficiente como para que la discusión sea realmente en aras del cielo. Pero quiero que hagamos foco en una cosita más. Esto de conced, una vez escuché una analogía que decía que la Torá, cuanto más tomás, más sed tenés, ¿sí? Es un poquito similar, análoga a la frase de solo sé que no sé nada, ¿sí? De Sócrates. Eso es. Cuanto más conozco de la Torá, más me doy cuenta que todavía me falta un montón más por conocer, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ver con con una actitud de acercamiento. Si voy con sed, porque me admito como que necesito recibir eso. Alguien que está saciado no tiene necesidad de ir a buscar un vaso de agua. ¿Sí? Entonces, la primera actitud es entendernos como sedientos. Sedientos de conocimiento, sedientos de Torá. Y a partir de eso empezar a beber de esas aguas.
no pensar que esas aguas nos van a saciar, ¿sí? Acá podemos hacer una propaganda de Paso de los Toros, ¿sí? Que hablaba sobre este problema. Arrolla la sed, ¿sí? Apaga la sed, arrolla la sed. Bueno, la Torá no arrolla la sed, ¿sí? Da más sed todavía. Y lejos de ser un problema, es su mayor virtud, ¿sí? Porque nos va despertando cosas nuevas. Se siente mucho más tranquilo aquel que sabe poco, seguramente, ¿sí? Eh, Voy a poner un ejemplo personal, ¿sí? Por ejemplo, Pesaj del año pasado, con respecto a Pesaj de hace 2 años, fue un Pesaj, el del año pasado, caótico, caótico, mal. ¿Qué pasó desde el Pesaj 2018, Pesaj 2019? Estudié sobre Pesaj en el medio, ¿sí? Entonces, como estudié sobre Pesaj, cuando llegó Pesaj, me daba cuenta de cuántas más cosas tenía que ajustar. ¿Está bien? O el conocimiento, lejos de traerme tranquilidad, en ese caso me trajo, y mi primo que estaba conmigo en ese momento, eh, me trajo caos. Desarmé la casa y la volví a armar, ¿sí? Fijándome de que no haya hametz. Ahora, ¿por eso tenemos que evitar el conocimiento? No, tenemos que ir en pos del conocimiento, sabiendo que siempre vamos a conocer un poquito, pero por sobre todo darnos cuenta de que nos falta conocer un montón más. ¿Sí? Es medio contradictorio, ¿no? Esta idea. No, es verdad. No, es una idea buena, pero me parece que también hay que agregarle que hay que ser también un poco crítico con el conocimiento que estamos recibiendo. Y no digo ser crítico el decir Ahí se congeló. que Me congelo Madrid. A ver, la crítica tiene que estar. La crítica tiene que estar. Pero yo confío, o creo, o entiendo que es una crítica que siempre está medida a partir de distintos patrones. ¿Sí? Vamos a ver esto en la Mishnah que sigue, ¿sí? Por ejemplo, con un término que les voy a traer. ¿Sí? Bueno, algo más sobre esto, algo más sobre esta primera Mishnah, ¿sí? La de Yosef ben Yoezer, Perdón, ¿sí? en el Pirkei Avot que tengo, Ujú. en un momento dice la discusión libre, también en el ámbito religioso. Aquella época asistió al advenimiento de una nueva era, de que Sí, las discusiones eran novedosas. Antes estaba todo dicho, aparentemente. ¿sabés por qué, Silvio? Porque antes estábamos en un sistema que estaba centrado en lo sacerdotal, ¿sí? Y los sacerdotes realmente no conocían el total de las leyes. Principalmente se preparaban, ¿sí? Los Kohanim se preparaban para las leyes que están dentro de Baikra, que son leyes rituales que hacen a el estatus de pureza e impureza de ellos mismos, pero no eran conocedores de todo el resto, ¿sí? Y no había en todos los poblados gente que realmente conociese. ¿Está bien? Digo, ¿cómo nos damos cuenta de esto sin ir a fondo a ninguna fuente? Si estamos leyendo todo esto, es porque había una necesidad de fijarlo de una mejor manera. Si todos hubiesen conocido estos términos, estos conceptos, estas ideas, si fuesen de público conocimiento y todos tuviesen acceso, no habría ninguna necesidad de escribir una Mishnah, ni 300, 200 años antes de inaugurar academias para estudiar estas cosas. ¿Sí? Que es un tema interesante. ¿Qué pasó entre las transmisiones de Moshe y la transmisión a partir de Ezra, Nehemia, los Anshei Knesset Agdolá y los personajes que estamos empezando a conocer de Pirkei Avot? O sea, en el medio estamos hablando de más de 1000 años, ¿sí? O unos 1000 años, donde hay algo que, una cadena que se perdió, que en un punto se mantuvo, pero en otra se mantuvo solamente en una franja muy chiquitita de la población. ¿Está bien? ¿Quiénes eran, por ejemplo, los primeros que después se convirtieron en las generaciones rabínicas? Los que conocemos como los Sofrim. Sofrim no porque escribían Sifrei Torah, como ahora Grinchu, sino porque se dedicaban a copiar textos, ¿sí? Y además
Algunos dicen que también se llaman Sofrim porque contaban las letras de la Torá para revisar que estuviesen todas bien, ¿sí? Estas generaciones de escribas, ¿sí?, que tenían acceso a los textos y por ende tenían que saber leerlos, en su mayoría. Otro día les voy a contar sobre escribas en la Edad Media que no saben leer ni escribir, sino que copian dibujando. A partir de copiar estos textos empezaron a conocer las leyes que por ahí el resto de la gente no lo sabía. ¿Sí? ¿Cita? Vos dijiste que en 1000 años pudo haber pasado que se recuperaron ciertas cosas. Entonces no sabemos si estas leyes fueron modificadas también. O fueron... Y nosotros seguimos la premisa de Pirkei Avot 1.1. ¿Sí? Después podemos criticarla, analizarla, pero la premisa de Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 1, es que lo que aprendió Moshe se lo enseñó a Yoshua, Yoshua a los Keinim a los Y llegó Shofim, acá. y llegó a los Anshei Knesset Agdolah. Digo, ¿verdad o no? Ni siquiera importa si es verdad o no. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto es una búsqueda de legitimidad que está haciendo el grupo que vuelve de Babel, ¿sí?, con Ezra y Nehemia, que funda el grupo de los Anshei Knesset Agdolah, y que tiene que empezar a poner las bases de un pueblo que tiene que volver a marchar. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, esto es judaísmo, esto no. Entonces van a decir, esto es Tanaj, esto no. Estos son Yehudim, estos son samaritanos, Shombronim, no pueden participar de lo nuestro. Estos son lugares de culto, Yerushalayim, esto no. ¿Sí? Digo, haciendo esas cosas, están haciendo lo que hacen todos los pueblos de la historia, es definirse, ¿sí?, hacer este siag la Torah, este cerco la Torah, no solo para saber qué soy, sino para saber qué no soy. Entonces el resto queda fuera de los límites. ¿Está bien? Lo pasa en todos los pueblos y es lindo ver los puntos de conexión, ¿sí? Me acuerdo de Roma, Egipto, podemos verlo muy, muy, muy fácil, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda Mishnah, que no quiero superar el problema que tengo de estar viendo una Mishnah por Shiur, porque nos colgamos hablando y discutiendo. Está muy bien. Ok. Tenemos entonces al otro participante de la primera pareja, Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Omer, Yei Beiteja Patuach Lirbaja, Biu Anim Benei Beiteja, Beal Tarbe Sija Im Aisha, Beishto Ambru, Kal Bahomer, Beishet Javero, Mikam Ambru Jamim, Kolzman Sheadam Marbe Sija Im Aisha, Gorem Raale Atzmo, Ubotel Midibrei Torah, Besofo Yoresh Geinom. Bueno, acá llegamos a una parte álgida, ¿sí?, del Pirkei Avot, porque encontramos es un comentario difícil, ¿sí?, porque empieza muy lindo y después de repente aparentemente derrapa, se nos va el camino, y todas estas frases que veníamos posteando en Facebook, en Twitter y en Instagram, porque todas son hermosas, de repente llegamos a una que tenemos que sentarnos y pensarla bien. ¿Quién lee en castellano? A ver, un voluntario, voluntaria. ¿Puede ser que yo no vea completo el renglón abajo de todo en español? Sí, sí, porque me queda. Yo tampoco lo veo. No, no lo leo. Ahora a ver. Entonces lee vos, Eliezer. Tranquilo. Ahí está. Ahí sí. Ori, lee vos, ya que te quejaste. Dale. Dale. Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, solía decir: que tu casa esté completamente abierta, que los pobres sean miembros de tu familia y no hables demasiado con la mujer. Esto fue dicho respecto de la propia esposa, Calva Homer, a la esposa del prójimo. De aquí que los sabios han dicho: quien quiera que hable desmedidamente con una mujer atrae el mal hacia sí, desatiende el estudio de la Torá y finalmente hereda el Gainam. Cuando dice Gainam se refiere al Infierno. Gan Eden. ¿Al Gan Eden?
Al revés. Al revés. A la Todo lo izquierda. contrario. Sí. Todo lo contrario. Vamos a ir Sí. analizando de a poquito, ¿sí? Así no nos perdemos nada. Primero, esta es la otra parte, ¿sí? La otra parte de la pareja. ¿Está bien? Como toda pareja, arranca comentando algo distinto. Ujú. Si el anterior dijo que tenía que ser una casa abierta a los sabios, Yosef ben Yohanan dice, no, a los sabios no, tiene que ser abierta a todos, especialmente a los pobres, ¿sí? O sea, trata de ser una opinión superadora esta, ¿está bien? Y dice, Veiú aniim benei beiteja. No solamente que tenés que dejar que los pobres sean parte de tu casa, sino que además tienen que ser como miembros de tu familia, prácticamente. ¿Sí? Y es interesante, si recordamos las dos formas de entender la primera parte de la misión anterior, no solo de que tu casa sea un lugar donde recibas a los sabios, sino que el lugar donde se reúnen los sabios sea tu casa, ¿sí? Las dos formas de entenderlo, para un lado y para el otro. La comunidad también tiene que ser un lugar donde se reciba a los sabios, a los pobres, perdón. O sea que los pobres también son parte de la comunidad. ¿Sí? No tenemos, empieza diciendo Yossi ben Yohanan, no tenemos la potestad de decir nosotros somos y ellos no son. ¿Sí? Y acá la categoría de pobre, además de trabajarla con, la Torá la viene trabajando hace bastante, entendemos que es una categoría transitoria, ¿o no? O sea, se esperaría que una persona no fuese pobre para siempre, sino que fuese pobre por una circunstancia que en algún momento se supera. ¿Por qué? Porque existe la tzedaká. Después, si en la realidad no se cumple, bueno, pero entenderíamos que acá lo que está diciendo este rabino es, si una persona cayó en la pobreza, no la alejes, ¿sí? Porque sigue siendo la misma persona que es parte de tu comunidad. ¿Sí? Ok. Esperen un cachito que al chico. Entonces dice que la casa sea abierta, que los pobres sean parte de la familia, y dice que no tenemos que aumentar las conversaciones con la mujer. No hables demasiado con la mujer. Acá dice la mujer, y después dice con tu mujer, ¿sí? O con su mujer. ¿Sí? Vamos a analizar primero el concepto de Calva Homer, que lo dejé en la traducción, lo dejé tal cual, Sí. y después vamos a ir al caso de las mujeres, que es todavía más interesante. Lo de Calva Homer, quiero que veamos un cachito, un archivo que yo tengo por acá. Un minutito. Aquí. Este es un archivo de una materia que tuve en el seminario, muy interesante. Empecemos por, ¿dónde encontramos Calva Homer como concepto? En lo que llamamos las Midot Sheatorah Nidrashet Bahem. ¿Sí? Son las reglas de hermenéutica, de interpretación, que, Con razón, lo que que los, leemos en la mañana. que los rabinos nos instan a seguir. Mm. ¿Sí? O sea, la discusión tiene lugar, pero para entender los conceptos que nos trae la Torá o las fuentes, nos invitan a seguir una serie de herramientas interpretativas, que son las conocidas leyes de hermenéutica o reglas de hermenéutica de Rabbi Ishmael. Hay distintas, Hillel también elaboró algunas, ¿sí? Pero esta en particular es muy conocida por lo que dice cita, porque aparece en la tefilá a la mañana, de todas las mañanas, porque, en resumen, porque a la mañana en la tradición se menciona mucho, hay muchas referencias a los korbanot, ¿sí? Y la Bereita de Rabbi Ishmael, ¿sí? Esta parte, es la que comienza el libro de Midrash, que se llama Sifra o Sifri, ¿sí? Y que, no, perdón, Sifra, y que es el libro de Midrash
alajá que está asociado al libro de Baikra. Y como los korbanot están en su mayoría, sí, obviamente, en el libro de Baikra, como la tefilá viene comentando cosas de los korbanot, se trae esta fuente para acompañar al texto. ¿Sí? Por eso lo leemos cada mañana. Pero lo importante es que enumera 13 formas de interpretar las fuentes. Hoy vamos a ver solamente la primera, pero podríamos, digo, las más interesantes, las más recurrentes son las primeras dos. Kal va Homer, Kal es lo liviano, Homer lo duro, ¿sí? Lo pesado. Y tenemos acá un ejemplo. Calva Homer dice, consiste en una inferencia lógica de menor a mayor o viceversa. Por ejemplo, Vaidaber Moshe lifnei Adonai leemor, en Bene Israel lo llamó Elai, be'eich Ishmaeni paró, o faró. Moshe respondió ante Dios, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? En otras palabras, explica quien armó este material, si los hijos de Israel, que están interesados en salir de Mitzrayim, los hebreos, el pueblo, no me escuchan, ¿cómo hará el terco déspota y enemigo del faraón para escucharme? Es una deducción de menor a mayor. Calva Homer. ¿Sí? Y vamos a ver uno más. En que se faller matzano befi amtejotenu ashibono eleja meretz nahan beich no mi beit adoneja que se fosab. Si el dinero que hallamos en nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata y oro? ¿Sí? En otras palabras, si no fuimos capaces de quedarnos con algo menor, ¿sí? Como es los costales, con mucha más razón no nos quedaríamos con algo mayor, ¿sí? Que es la copa del Señor, que hace referencia a la copa de Yosef. De Midianim. Hoy charlando con Benja, ¿sí? Pensábamos un Calva Homer también muy real y muy actual, que es... se cortó, veo que se cortó la grabación en Facebook. Sí, se cortó al minuto igual, así que... ¿Al minuto? Así que se cortó el minuto, así que después lo subís, total lo estás grabando. Muy bien, después subimos, no hay problema, iremos solucionando estas cosas, estamos incursionando. Un calvajón que pensamos con Benja hoy, por ejemplo, si un padre no estudia Torá, ¿podemos esperar que el chico estudie Torá por motus propia? Calva Homer, ¿sí? Si quien se supone que tiene más entendimiento, tiene más responsabilidad, más herramientas para estudiar Torá, no lo hace. ¿Podemos esperar la misma actitud de alguien que está en una condición más desfavorable? Porque es más chico, porque tiene menos herramientas, porque tiene menos conocimiento. ¿Sí? Esto es Calva Homer. Tomar dos casos e inferir algo a partir de una deducción, ¿sí? A partir de la comparación de un caso que sea más pesado, más duro, más fuerte que el otro. ¿Está bien? Perdón. ¿Sí? ¿Cómo lo relaciona? ¿Por qué lo relaciona con la mujer si vos haces la comparación de padre e hijo? Okay. En ningún momento aparece la mujer, porque se supone que la mujer se dedica a la casa y a la educación. Bueno, ¿por qué lo trae? Porque dice, Beisto Ambru, está hablando de su mujer. Ese caso sería el caso Cal, el caso liviano. ¿Sí? Calva Homer, lo que trae acá es, si lo vas a hacer con tu mujer, digo, pónganse 2 segunditos en la mente del rabino que cita esto. Si lo vas a hacer con tu mujer que está en tu casa, con más razón lo vas a hacer con la mujer de tu prójimo, ¿sí? Que ni siquiera está dentro de tu relación de poder directa, podríamos decirlo. ¿Sí? Y acá, digo, quiero marcar algo. No me parece que este sea Yossi Ben Yohanan hablando. Esta segunda parte, ¿sí? Eso de Beal Tarbes y Hal Ima y Ya, sí, y ahora lo podemos analizar. Pero me parece que acá incrustaron un pensamiento o una discusión sobre esta Mishnah al comentario de este rabino, ¿sí? ¿En qué te basas para ese pensamiento? ¿En que no es un pensamiento lindo y no
no le puedes dar lugar a un rabino pesafeo. O sea, No, está porque, escrito que lo dijo él. no, porque de hecho el que lo cita es otro Está rabino. O escrito sea, que lo dijo él y es algo horrible lo que dijo, y me parece que lo que está escrito es horrible y que tendríamos que analizar más lo que está escrito y no tanto irnos por las ramas con que demás. O sea, está escrito acá que si hablas con una mujer, estás con... Mi cosa dice, se hace pasible de castigo, la traducción que tengo yo. bueno, Y la pero verdad que si nos centramos en la época, la mujer no valía nada. Así que es lógico que digan no pierdas el tiempo hablando con una mujer porque estás hablando con algo que no vale nada, pero me parece que hay que hacerse cargo también de que forma parte de la historia de nuestra religión, no buscarle el lado lindo, sino aceptarlo como algo horrible que opinaban los rabinos en esa época. estoy de acuerdo con casi todo. Lo único que quiero decir es que la segunda parte del comentario no No sigue, parece. no sigue la misma lógica con la cual se viene escribiendo antes. ¿Sí? Porque fíjate incluso que dice Beishto Ambru, ¿sí? Como diciendo, lo traduje o donde lo saqué, dice, esto fue dicho respecto a. O sea, está haciendo referencia a lo que se acaba de comentar, ¿sí? Digo, más allá de la interpretación, porque si no es este rabino el que escribió todo esto, es otro, no importa, es una fuente rabínica, ahora la tratamos de analizar, pero me parece que son dos fuentes que una se adjuntó a la otra, ¿sí? Incluso iría más allá, me parece que la idea de Geinom es anacrónica para la época de Yossi ben Yohanan. No me parece que sea del contexto de este rabino en particular, o de este sabio en particular, no tiene título de rabino. ¿Sí? Sí, lo que está adjudicado él, sin lugar a dudas, es lo de Beal, Tarbes y Jaima y Ya. ¿Sí? Creo Lo que que haría. pasa es que todos los sabios de esa época, si lo leemos algo parecido, dice, si vos estás hablando con una mujer, estás perdiendo el estudio de Torah porque estás perdiendo el tiempo. Entonces ella se transforma como en el infierno, como Claro, un objeto. pero en lo que yo veo, eso lo dice el segundo rabino, que no conocemos el nombre. ¿Sí? Yo quiero centrarme en por qué dentro de las tres cosas que vienen a enseñar Rabí Hanan, las primeras dos tienen relación y la tercera aparentemente no. O sea, indudablemente alguna relación tiene que haber entre dejar de hablar con la mujer con abrir la casa y que los pobres sean parte de la casa. ¿Sí? No tengo la respuesta, tengo algunas opiniones que les voy a compartir, pero no tengo respuesta. Cita, dale. Yo pienso que justamente, primero, situarse, que no estamos en 2020, que el papel era totalmente diferente, que el estudio estaba por ahí más enfocado a los hombres, y que era un trabajo, entendiéndose como estudio, como compartir estudio o enseñar, y en esa tarea había que tener la casa completamente abierta, poder que los pobres ingresaran para aprender y para en algún momento ser libres de esa pobreza o de esos problemas que tienen. Y acá no cabía el tema doméstico, si se quiere. Yo lo tomo así, no lo tomo como que está a lo mejor hablando demasiado con la mujer, está desatendiendo o no enfocándose en su tarea. Y por otro lado tengo otra opinión. Cuando dice no hables demasiado con la mujer, no me puedo olvidar de todas las mujeres en la Torá que fueron una influencia mala, qué sé yo. Sará con Agar, las esposas de Jacob. Es muy interesante que traes el ejemplo de Sara. Es muy interesante ese, perdón, Cita, en la lectura que hacemos de Parashat Vayera, ¿sí? Es la lectura que hacemos en Rosh Hashanah, es conocida la parte donde Sara le da una orden a Abraham, ¿sí? Y Dios le dice, ¿sí?
Hacele quiero citar caso. específico. Dios le dice que haga lo que ella dice. Para que no vi quién habló. Como que parece al principio una mala influencia, pero Bonnie. después está un poco reivindicada porque Dios le dice, hace lo que dice Sara. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Esperá, Saben que yo no soy machista, pero este es un comentario para Mónica. Dios le dijo a Abraham, hacele caso a tu mujer en todo lo que te diga. Y a partir de ahí, Sara no habló nunca más. De verdad. Bueno, pero ¿Y una puedo cosita. hacer un comentario yo? Si podrá, dale. Después Golden. Sí. ¿Puedo hacer? Sí, adelante. ¿Cómo se llama? Cuando dicen que agradecen por no haber nacido mujer, también. Por eso es otra cosa, la excepción. Eso por lo general está asociado a agradecer estar obligado a las mitzvot. Así lo interpretan. Obviamente, creo que acá ninguno acuerda con eso, cuando rezamos a la mañana, creo que ninguno acá dice esa braja, sino que dice Rezan et Salmó, ¿sí? Golde, ¿querías decir algo? A la frase de arriba que me suena, que los pobres sean miembros de la familia. Ahora yo me pregunto, no es pobres parte económica, sino pobres de conocimiento. Muy A bueno, eso me refiero. Para mí muy bueno. eso, no parte económica, sino pobres de conocimiento, o sea, que no saben, los cuales tienen que estudiar para aprender. Me encantó, y ¿sabes lo que me hace pensar? No porque te hayas rodeado de sabios, pienses que ella me encantó. Se fue la... Vivi, Está muy entrecortado. está trabando un poquito. Hola. Ahora sí. Yo estoy muy de Hola. acuerdo con lo que dijo Golde y era lo que tenía ganas de decir. Se me trabó un poquito, a ver si ¿Se escucha? Porque si veníamos hablando de que abríamos las puertas para los sabios y vinieran a nuestras casas sabios, personas que saben mucho y que vienen a discutir, y que las personas que no saben tienen que escuchar sentadas para aprender, acá lo que están queriendo agregar es que tampoco se le preste mucha atención a la mujer, porque si le van a prestar la atención a la mujer van a perder el estudio de la Torá y el escuchar a los sabios. Acá estoy, perdón. ¿Se escucha bien? Sí, lamento decirle a Vivi que va a tener que volver a repetir todo lo que dijo, porque no estabas vos. Sí, perdón, puede ser. Bueno, no sé si me va a salir igual. Está buenísimo lo que dijo además, porque yo la escuché. No sé si me va a salir igual, pero si veníamos pensando que le abríamos la puerta a los sabios y en nuestras casas venían sabios a discutir y los que no sabían se tenían que quedar sentados para escuchar y poder aprender, tampoco le tenían que prestar atención a la mujer que abrió las puertas, porque si no se estarían distrayendo y no prestarían atención a la discusión o a lo que propongan los sabios. Eso es lo que dije antes. Sí, pero dice no hables. Y no tiene que hablar con la mujer, porque si no se va a distraer. Mira, no lo había pensado así. Es interesante, o sea, que se concentren en recibir a la gente a la cual está abriendo la puerta, decís vos. Claro, porque seguramente que la persona que abrió las puertas en la casa tenía una esposa, que es la esposa esta de la que habla. Ni siquiera el mismo rabino, digamos, o sabio que le abrió la puerta a toda esta gente, le está prestando atención a su mujer. Así que los demás que no saben tampoco le presten atención a la mujer. Traten de concentrarse en la conversación de los sabios. Bueno, fíjate, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que más me gusta de tu comentario? Que me parece que vos entendés mejor la primera parte que el sabio anónimo que nos trae la segunda. Te voy a decir por qué. Porque me parece que vos estás haciendo una mejor lectura de la palabra Aisha. ¿Sí? El segundo comentario, para mí,
siendo que hay dos que están hablando acá, el segundo trae Beishto Ambelu, está hablando de su mujer. Pero no, acá dice... Claro, por eso, porque dice Beishto y es como si fuera la señora de él. Claro, pero en la segunda opinión, para mí, parecería que le está hablando específicamente al hombre de la casa sobre su mujer, cuando lo que decís vos tiene más relación con la palabra original, que es Aisha, que tiene que ver con que el que está entrando como visita, ¿sí?, no se dedique a otra cosa que no sea lo que se lo invitó, que es a estudiar, ¿sí?, tratando de dejar de lado cualquier conflicto que pueda tener con la mujer de la casa. Un comentario más, por ejemplo, que encontré, es que la mujer para todo esto, la mujer era la dueña de la casa, digamos, en términos de preparación y el orden y organización. Entonces, el hombre hablándole la podía molestar, ¿sí? No hablarle de más para que ella pueda dedicarse a lo que tenía que dedicarse. Me traía de los pelos, pero también es una de las interpretaciones que fui encontrando. Ahora, sobre la última parte, ¿sí?, sobre la parte que habla de las consecuencias de aumentar la discusión con la mujer, fíjense, son tres cosas. Un poquito, que no se ve lo último. A ver, ahí. ¿Ahora sí? No, ¿Mejor o no? está igual. No, quizás, Golde, lo que tenés que hacer es bajar el mouse, la flecha del mouse hasta abajo de todo, que se te va a abrir la pantalla. Igualmente, fíjate que abajo de todo acá dice que la mujer atrae el mal hacia sí. No puedo ver yo tampoco la parte de abajo. No. Esperen que... Y decía algo de la lectura de la Torá. Desatiende el Dice, estudio de la Torá. quien quiera que hable de... Ay, me la saco Desatiende el justo. estudio de la Torá y el de Irán. Deme un cachitito, vamos a cambiar la forma que como estoy compartiendo, si lo pueden ver sin problema. Sí, vuelvo a decir que... Uy, qué tonto. Vuelvo a decir que para mí son dos personas distintas las que están hablando, ¿sí? Una es, por así decirlo, vamos a anotarlo acá, una es de la línea para arriba y una de la línea para abajo. Esa es mi teoría, ¿sí? La segunda parte se escapa no solo de la estructura con la que vienen hablando antes, sino también con los conceptos, ¿sí? El concepto de Kal Vajomer y el concepto de Geinom no aparecen en las fuentes como que sea de la época de Yossi ben Yohanan, ¿sí? Me gustaría dar una opinión. Dale. Yo creo que independientemente de si la fuente viene del mismo o de distintos, acá no estamos prestando atención a algo que era crucial, y que es invitar a todo el mundo a estudiar Torá siempre y cuando no sea una mujer. Bueno, eso lo va a explicar Benja. Porque si hablas con las mujeres, te descuida el curso de Torá. No es invitarla a estudiar Torá con vos, es directamente no le hables. Bueno, eso, a ver, eso tiene que ver con una regla, ¿sí? Con una de las cuestiones alágicas, que es la mujer no estudiaba Torá. Pero tenemos que profundizarlo más en este sentido. Cuanto más avanzamos a la época en la que la Mishnah se compiló, más va cayendo el rol de la mujer, ¿sí? El rol de la mujer en la época de Ezra es mucho más importante que el rol de la mujer en la época de los Tanaim, de la época de la Mishnah. ¿Por qué es esto? Porque hay una clara asimilación con los conceptos sociales que tiene el mundo helenístico, el mundo griego, donde la mujer ocupa otro lugar. En las academias aristotélicas, la mujer no forma parte, ¿sí? Y en el banquete de Platón se habla del amor entre los hombres porque
los únicos que pueden entender, comprender conceptos semejantes sean los hombres. ¿Sí? Con las mujeres se tiene hijos. Digo, este es el mundo en el cual están inmersos estos sabios. Lo que yo traigo, de que para mí son dos sabios distintos, es para que vean que de un comentario a otro hay una transformación de un grado más todavía de esa misoginia. ¿Sí? Para mí, la misoginia grado 1 que tiene Yossi Meir Hanan se profundiza mucho más en el segundo comentario de un autor anónimo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que más trae una idea que no está trabajada así en la fuente anterior, que es la del Geinom, ¿sí? Como castigo. Terrible. Claro. Robert, vos querías decir algo hace un rato y te omití. Sí, tranqui, no sabía si me veías o no, por eso después, y pensé que querías avanzar con el tema, pero opino como vos, que me parece que el segundo saca de contexto lo que quiso decir el primero. A mí me parece que un primero está hablando de abrir tu casa, abrir más a tu casa, a cualquiera, a los pobres, pero tu mujer, que es la que entiende de la economía de la casa, si te dice pará de abrir la puerta, digamos, no entables discusión con ella. Ella es un poco la que entiende más de cómo funcionan las cosas. Pero además el segundo, digamos, si vos no te vas a poner a discutir con tu señora de estas cosas, el segundo lo que dice es, no discutas con la mujer, no está diciendo de tu prójimo, está diciendo como de tu amigo, o si lo traducimos al hebreo actual, a lo mejor yo me equivoco. Pero digamos, el discutir con la mujer de tu amigo va a traer una consecuencia peor, que es que vos te distancies de tu amigo. Digamos, pensemos en las cosas a como suceden hoy por hoy. Interesante esto, Robert, perdón. Sí, dale. No dice reeja, no dice prójimo, dice javeró, compañero. Probablemente esté hablando de una de esas personas a las cuales estás invitando a tu casa. Compañeros de estudio, claro, exactamente. O que vos sos invitado, digamos, vos estás en la casa de otro compañero estudiando, digamos, no entables discusión. Y además me parece que a lo mejor lo que sucedía en aquella época es que, primero, las mujeres estaban atendiendo todo eso que pasaba ahí, ¿sí? O sea, se tenían que ocupar de atender toda esa reunión social que había ahí para llegar a un momento de estudio. La mujer se tenía que ocupar de atender todos estaban estudiando y la mujer se tenía que ocupar de atenderlos. Digo, que eso no te traiga un problema en casa también. Sí. Y una cosa más, digo, la mujer y los esclavos. ¿Sí? En muchos de los casos. O sea, para el caso, el mundo del cual estamos hablando, lo toman como algo hasta obvio, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? Me acuerdo, digo, me estaba acordando recién, cuando estudiamos con los chicos Moed Katan, había una parte que, por ejemplo, hacía una alusión a reuniones que se hacían entre los sabios, donde iban turnándose las casas. En el caso de Moed Katan hablaba de qué pasa si uno de esos sabios estaba en un periodo de duelo. Si podía ir o no, si podía abrir las puertas de su casa, si justo le tocaba esa semana a él, pero evidencia un formato que era que se iban turnando, ¿sí? El asado en la casa de Ori, el asado en la casa de Silvia, ¿sí? Y así se iban turnando. De vuelta, no le resto misoginia o análisis de la misoginia al texto. Estoy tratando de pensar con ustedes si podríamos estar frente a dos intérpretes distintos. De hecho, si uno lo ve así, parece como que estamos en la primera instancia en la Mishnah y en la segunda instancia en la Gemara. ¿Sí? Para los que han estudiado alguna vez Gemara, como que trae algo del texto de la Mishnah y lo analiza. ¿Sí? Fíjense como dice en Ibrit, Beishto Ambru, Kalva Homer Beeshet Javeró.
digo, no tenemos una Gemara de Pirkei Avot, pero parecería como que es un sabio comentando, ¿sí? La primera parte. O sea, Como- cuando dice, perdón, cuando en la primera parte dice no hables demasiado con la mujer, podría, como decía Vivi, la mujer de otro, Adriana, no me acuerdo. Y acá aclara que es su propia esposa, o sea, aclara. Es una interpretación, Claro, o viene a bajarte línea, no sabemos. de línea, claro. ¿Dónde? Vos empleaste la palabra Javerot, y que la palabra Javerot no es mujer, es compañera. O no entiendo mal. Yo creo que en este caso hace referencia al compañero de estudio, a la mujer de tu compañero de estudio, por el contexto. Porque Javer es compañero y Javerot son compañeros. Sí, no, Javeró es tu compañero, o mejor dicho, ¿sí? De tu compañero, ¿sí? Beeshet Javeró, ¿sí? Aisha Shel Javer Shelta, ¿sí? O Shel... Javérselo. Ahí ya javérselo. Sí, de su compañero, la mujer de su compañero. Ya es esposa en hebreo, ¿sí o no? Sí, acá, Eshet. Javerot es compañero, compañera. Eshet es el término que sería la mujer de. Eshet Abraham, ¿sí? La mujer de Abraham, ¿sí? Eshet Jael. Eshet Jael, che. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. Ok, digo, ¿por qué es importante analizar esta Mishnah? Para darnos cuenta de que mucho de lo que va a heredar de la concepción de la mujer, por ejemplo, la Mishnah y el Talmud, poco va a tener que ver con lo que pasaba antes. ¿Sí? Hay algunos trabajitos sobre el tema, no lo leí, pero hay un libro muy reciente del rabino Uri Romano, ¿sí? Sobre el tema de las mujeres en el Talmud. Las mujeres en el Talmud. Pero hay muchos trabajos, hay uno que me gusta mucho que suelo trabajar, que es uno que elaboró, compiló la morada Belkis, Rogovsky. Digo, hay una clara transformación, involución, como quieran decirle, del rol de la mujer, de la Torá, de la Mikra en general, al mundo rabínico de la Mishnah y el Talmud. ¿Sí? Esto no escapa de otras concepciones de mundo, de otras sectas o grupos contemporáneos a estos rabinos. ¿Sí? Con esto digo, no es que esta transformación se dio en este ámbito, sino que era algo generalizado que estaba pasando en el mundo. ¿Sí? Recuerdo un autor que leíamos mucho en la facultad, que era Brodel, que decía, hay que analizar la evolución, la historia de las mentalidades. ¿Sí? Y estas mentalidades van cambiando muy despacito, se van acomodando muy despacito y son siempre él lo decía en francés, en el long durée, en la larga duración. ¿Sí? En este caso es importante porque este cambio también hace un cambio en la halajá y en la práctica, que después queda fosilizado. ¿Por qué? Porque algo que se venía transmitiendo de forma oral queda totalmente petrificado con la Mishnah y el Talmud, y después Benja, calculo que alguna mención va a ser cuando vea con él el Hot Talmud Torah, el Rambam, por ejemplo, lo va a recibir como algo obvio, ¿sí? Profundizado quizás por vivir en una Edad Media que todavía es más misógina que la Grecia o la Roma de la antigüedad. ¿Sí? Esto que nos tiene que ayudar a entender que las fuentes son hijas de su época también. No se podría haber escrito un Talmud en el siglo V antes de la Era Común. No se podría. ¿Sí? Porque no había ese tipo de evolución de pensamiento. Tampoco se podría haber escrito la Mishnah en el siglo XVII. ¿Está bien? Digo, si le sacamos su contemporaneidad, su temporalidad al texto, nos estamos perdiendo de algo. Ahora, si solo lo analizamos con su temporalidad, nos perdemos lo esencial, ¿sí? Que es la tradición que viene desde mucho más atrás, desde que, por ejemplo, la mujer haya perdido el lugar, como en la Mishnah y el Talmud. ¿Está bien? No es un tema fácil.
está claro. Pero no quiero que juzguemos con dureza la fuente y la separemos cronológicamente del momento en el que fue escrita. ¿Ah? Comentarios, críticas. Yo lo único que quería decir es que mirando la traducción del Sidur de Azul, le agrega la palabra necia. Porque dice, elude las conversaciones necias con la mujer, y a modo de darle de suavizar la cosa o de orientarla a no perder el tiempo con pavadas, digamos. Sí, como que con la mujer solamente podés tener conversaciones. También. Pero bueno, está distinta la traducción toda. Pero pensándolo de esa forma, ¿cómo culpar a una mujer? ¿Sí? De que con ella solo tenés conversaciones necias si no la acercás a ningún espacio de estudio porque le prohibís el estudio de Torah. ¿Sí? O sea, si la misma conversación que puedes tener con un chico de jardín de infantes. ¿Tá? O sea, Calva Homer, no sé cómo decirlo. Pero tiene que ver con lo que acabas de decir de la evolución lenta del modo de ver las cosas o de actuar. Yo el otro día hablando con Grinchu, él decía que el primer librito del curso de Talmud Torah, por ahí tenía cosas que hacían las nenas o las mamás y los papás, y hoy ya no se podría poner eso en un material de estudio. Pero existía hace 20 años, todavía. Y tampoco pensemos que estamos en un mundo que ha evolucionado al próximo nivel. Digo, nosotros... No, pero hay cosas que hoy no las podrías hacer y que las hacías hace 20 años. Acá, en Buenos Aires, en este lugar, pero un material de Talmud Torah en algún lugar de interior, por ahí, o en un lugar de Latinoamérica, sigue siendo tan o más cerrado como hace 30, 20 años acá, ¿sí? A mí lo que me preocupa un poco es que estos tratados siguen vigentes, entonces movimientos como por ejemplo los movimientos ortodoxos se agarran de este tipo de textos para seguir desplazando a la mujer y tratándola de la forma que la tratan. Sí, el problema... me hace un poco de ruido que siga vigente algo así. Está bien, nosotros lo podemos entender como poniéndonos en contexto de la época, siendo un poco más críticos, diciendo ahora ya no están así, pero no deja de ser uno de los tratados que rigen nuestra religión. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico por ahí. Muchos comentarios que hablan sobre, por ejemplo, en Parashat Mishpatim, que habla sobre cómo legislar las cuestiones que tienen que ver con la servidumbre y la esclavitud. Muchos comentarios vienen a decir, ¿por qué aparece esto en la Torá? ¿Qué necesidad? O sea, nosotros esperamos de la Torá que sea superadora de este tipo de cosas, no que las legisle. Pero las legisla porque son reales, porque pasan en el momento. ¿Sí? En el momento pasaba, en el mundo de la antigüedad, ¿sí? En términos marxistas, si quieren, el modo de producción era esclavista. No había otra forma. Con la mujer pasa lo mismo. ¿Sí? Si se regula de esta manera, es porque ese mundo era así. Ahora, así como a las leyes de la esclavitud ya no le damos vigencia, porque no la tienen, y el más ortodoxo de todos no puede legislar a favor de la esclavitud, porque está prohibidísimo, tampoco lo puede hacer con el segmentarismo contra la mujer. Porque sigue la misma lógica, que es, esa legislación es temporal, tiene que ver con un contexto determinado. No es verdad que todas las leyes en cualquier momento son eternas. No es verdad, porque si no hoy yo podría tener un esclavo. ¿Sí? No, bueno, pero el movimiento ortodoxo sigue rigiendo la ley de que la mujer no puede estudiar Torá y que es simplemente alguien que se hace cargo del hogar y nada más. Pero se basan en este tipo de textos para seguir haciendo eso. Sí, pero este texto no es una isla, ¿sí? Es un conjunto de textos, un conjunto de fuentes que son una herencia enorme. Digo, entenderlo de forma aislada está prohibido también en el judaísmo. ¿Sí? O sea, tomar una palabra y basar toda la religión en esa palabra, en el judaísmo no existe. ¿Sí? El judaísmo es bastante más complejo que eso. ¿Sí? Y que esté todo escrito también es una ayuda, porque nos enseña a ver
cómo las cosas van cambiando. Ahora, el que quiera pensar de que la halajá es eterna y que nunca cambió, y que Sara prendía las velas en la casa y que tenía puesta una peluca, ¿sí? Bueno, allá él. La verdad, no puedo discutir, ¿sí? Esto en términos pedagógicos, no se puede discutir con una persona que no está dispuesto a admitir que está equivocada. Yo parto de la premisa de que cuando yo empiezo a discutir, yo acepto que puedo llegar a cambiar mi opinión. Si no es así, no discutan conmigo, ¿sí? Porque no es una discusión, es una un vómito de ideas y nada más, ¿sí? El que quiere pensar que todo es un cuerpo inflexible, no tiene ni pies ni cabeza esa afirmación, ¿sí? Justamente lo más rico del judaísmo, con esto cierro, porque quiero dejar unos minutos para ir al baño, incluido yo también, antes de escuchar a Benja. Cuando hablamos mucho de tradición y cambio, así, de las máximas que sostiene el movimiento Masortí y demás, tiene que ver con que tenemos que poder tamizar en el pueblo de Israel qué cosas son de su época y qué cosas son el verdadero mensaje divino que nos están legando desde hace cientos de generaciones. Porque ese mensaje divino está. Y el ejemplo que les pongo siempre es el del cuento de la joya que está enterrada bajo la tierra, ¿sí? Y mientras sigamos pensando que las piedras que están sobre la tierra son joyas, vamos a hacer una lectura de cualquier cosa, ¿sí? Y vamos a ir al mercado a vender esas piedras y se nos van a caer de risa, con el perdón de la palabra. ¿Está? Felisa, comentario y cerramos. Sí, no, no me puedo acordar el nombre, me estoy matando, de un texto que las mujeres rezaban, ¿te acordás? Shmini, no me puedo acordar, pero había un texto especial para las mujeres en aquella época. Las mujeres rezan. No, pero había un texto solo de mujeres. ¿Te referís a lo que vimos de Haná? ¿A la historia de Haná? ¿Cómo? ¿Te referís a la historia de Haná, que vimos cómo se relacionaba el lamento o el pedido de Haná, y a partir de eso? No, sí, no, pero hay un texto, ya me voy a acordar para la próxima, se me olvidó completamente. Hay costumbres, no es que no pueden estudiar y tienen que leer eso solo. Yo sé que mi nuera fue especial, después del encendido de velas, y es como un honor que tiene ella para hacerlo, pero pero ese texto fue creado especialmente para mujeres, ya me voy a acordar. Quizás Zipora estás pensando que son Teilim. No. Ay, pero no sé por qué. Hagamos una cosa. Ya me voy a acordar. Cierro la grabación. Gracias. A lo que se está viendo. Chao, hasta luego.